bueno, no sé si es buenos días o buenas tardes. Bueno, voy a ser breve dado que tenemos menos tiempo. Mi nombre es Cintia Martínez, hice este trabajo en conjunto con, bueno, se fue a la siguiente diapositiva, con Mauro Reyes Pontet y María Ibáñez. Mauro defendió recientemente su tesis doctoral en la que trabajó con un indicador de calidad institucional. María fue su codirectora, entonces charlando se nos ocurrió a ver si podíamos encontrar alguna interacción entre la calidad institucional y el grado de autonomía tributaria de los países. Por eso la exposición la organizamos de la siguiente manera, viendo qué motivación teníamos, en qué marco teórico nos íbamos a apoyar para ver estas relaciones, qué datos íbamos a utilizar y cómo los íbamos a trabajar, qué estrategias o qué herramientas usaríamos, qué resultados encontramos y bueno, qué comentarios finales podríamos sacar. Y bueno, aclararles que es un trabajo, el primero de este grupo, son los primeros resultados, tenemos muchas ideas para seguir, así que estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, críticas y comentarios que sin dudas nos van a enriquecer. Ahí va, bueno. ¿Qué es lo que veíamos? Entonces que observamos a nivel mundial, se observa una tendencia creciente a la descentralización de gastos, que tal como se ha hablado reiteradamente en el día de hoy, no ha sido acompañada por descentralización de recursos. Se observan desequilibrios verticales que requieren transferencias del gobierno central, y eso implica que los gobiernos subnacionales gastan de distinta manera. No estamos evaluando si mejor o peor, sino que lo van a hacer diferente a lo que lo hubieran hecho si hubieran recaudado sus propios recursos. Eso trae consecuencias entonces sobre la responsabilidad fiscal, la calidad y la provisión de servicios públicos, y fundamentalmente en los incentivos políticos. Sé que nuestro fondo siempre está a tratar de vincularlo con la calidad institucional. Entonces, una calidad institucional buena contribuye a un mejor desempeño de las economías. Por eso entonces nuestra motivación o nuestra hipótesis es si podríamos esperar que países que tienen una mejor calidad institucional promuevan una mayor descentralización tributaria, y eso podría contribuir o no a un mejor desempeño de las economías. Entonces, para eso vamos a ver como objetivo de este trabajo indagar las posibles interacciones, no sabemos cuáles todavía, entre la calidad institucional y la autonomía tributaria de los gobiernos subcentrales. ¿En qué marco teórico nos vamos a apoyar? Bueno, en todo lo que es la teoría del federalismo fiscal y la teoría vinculada con la relación entre la calidad institucional y el desarrollo. Este auditorio es especializado en federalismo fiscal, así que no me voy a detener en ese tipo de cuestiones, sino que voy a hacer hincapié en los aspectos que nos parece que se vinculan con las cuestiones relacionadas con calidad institucional. La teoría de las finanzas públicas, en su enfoque convencional, suele pensar al Estado como un órgano monolítico, como un dictador benevolente, con información perfecta y más que nada con unicidad de criterio. Entonces, la teoría del federalismo fiscal empieza a discutir esta situación, viendo cómo se tienen que vincular los distintos niveles de gobierno, cómo tienen que acordar y cómo tienen que distribuirse las funciones y los deberes en cuanto a los requerimientos de la población. Entonces, hemos tomado la definición de Porto relacionado con la autonomía local, lo define, como el poder de decisión de los gobiernos locales en relación con sus gastos y su financiamiento, y en particular nos vamos a referir a autonomía recaudatoria, viendo cuál es la potestad que tienen los gobiernos subnacionales para definir sus propios recursos, ver qué niveles pueden adquirir, cómo los pueden modificar, en manos de los gobiernos subnacionales. Entonces vamos a analizar también qué determinantes son los que pueden influir sobre esa composición. Por el lado de la teoría de la calidad institucional y el desarrollo, bueno, todo el enfoque de Law and Economics propone que las instituciones son determinantes del desarrollo económico, fundamentalmente a través de la regulación entre contratos entre privados,
y los neoinstitucionalistas agregan que la calidad institucional es determinante principal del desarrollo económico, fundamentalmente a través del control de la corrupción y la regulación política económica. Entonces, en definitiva, una buena calidad institucional es condición necesaria para el desarrollo y un marco deseable para la aplicación de las políticas. ¿Cómo se relacionan estas dos vertientes teóricas? Fundamentalmente a través de todos los aportes, primero del enfoque de public choice, luego del enfoque nuevo institucional y finalmente del enfoque económico-político, donde se empieza a pensar que el mercado político puede influir en las decisiones de los gobiernos en cuanto a las decisiones de gasto y de recaudación, y eso puede también terminar influenciando a el comportamiento de los gobiernos subnacionales. ¿Qué metodología es la que utilizamos y sobre qué datos nos fundamos? Bueno, tenemos dos indicadores que vamos a tratar de relacionar, el indicador de autonomía tributaria y el indicador de calidad institucional. El de autonomía tributaria lo que intenta hacer es ver qué proporción de la recaudación total de las distintas economías está en manos de los gobiernos subnacionales. Entonces tenemos en el numerador la recaudación que toman los gobiernos locales, la recaudación que logran conseguir los gobiernos estaduales, provinciales y regionales, y eso lo contrastamos con el volumen total de recaudación de los distintos países. Es importante destacar en este punto que cuando hablamos de recaudación propia de los gobiernos subnacionales, nos referimos a lo que ellos pueden conseguir por sí mismos, o sea, la recaudación que está en su órbita. No estamos teniendo en cuenta las subvenciones o transferencias que reciben de otros niveles de gobierno, porque pensamos que ese es el verdadero margen de maniobra que tienen los gobiernos subnacionales para manejarse, porque el resto sería completado por transferencias. En el caso de la calidad institucional, tomamos el indicador que utilizó Mauro Reyes en su tesis doctoral, donde es un indicador que tiene en cuenta distintas dimensiones: el control de la corrupción, la eficacia del gobierno, la estabilidad política y la ausencia de violencia o terrorismo, la calidad recaudatoria, el Estado de Derecho y la voz y responsabilidad. Ninguna de estas dimensiones está relacionada con aspectos recaudatorios, así que pensamos que podemos tener ahí algún resultado interesante. Entonces, lo que hicimos fue primero tratar de ver si había una relación entre estos dos indicadores, en cualquiera de las dos direcciones, hicimos pruebas en ambos sentidos. Para eso tomamos una muestra de 54 países en un periodo que va entre el año 2002 y 2019, toda la información vinculada con la recaudación tributaria la obtuvimos de la base de la OCDE, de la base global de estadísticas tributarias, y también, el indicador de calidad institucional se basa en datos del Banco Mundial, y también hicimos un modelo de panel en el que utilizamos variables que tomamos también de información del Banco Mundial. Entonces, para tratar de ver qué relación teníamos entre estos dos indicadores, en primer lugar lo que hicimos fue hacer una correlación de Pearson entre los dos, y en función de los resultados avanzar para ver si teníamos alguna posibilidad de demostrar causalidad en alguno de los dos sentidos. Y como pensamos que la relación entre estos dos indicadores existía o podría existir, pero que tal vez la fuerza no era demasiado importante, avanzamos también en un modelo de tipo de panel para tratar de incluir, además del indicador de calidad institucional como influencia sobre el indicador de autonomía tributaria, otras variables que se pudieran relacionar con la evolución de este indicador de actividad tributaria. ¿Qué variables tratamos de elegir? Existe bibliografía que habla sobre los determinantes de la recaudación en general, pero nuestro indicador es un indicador de composición en última instancia, porque estamos viendo cómo se mueve la recaudación propia de los gobiernos subnacionales en relación con la recaudación total. Entonces tratamos de encontrar variables
que influyan diferencialmente o que pensamos que puedan influir diferencialmente sobre alguno de esos componentes, sobre algún nivel de la recaudación. Entonces, el indicador de calidad institucional pensamos que se podría relacionar positivamente con respecto al indicador de autonomía tributaria. El producto per cápita, en principio, no sabemos cómo puede impactar de manera diferencial sobre los distintos componentes de la recaudación, pero a priori podríamos pensar también que las bases más generales, las bases más importantes, suelen estar tomadas por los gobiernos centrales, entonces podríamos arriesgar una relación negativa entre la evolución del producto per cápita y la autonomía tributaria. Con respecto al desempleo, el desempleo, cuando tenemos economías con altos niveles de desempleo, normalmente la responsabilidad de mejorar esa situación recae sobre los gobiernos centrales, así que pensamos que podía tener una relación negativa con ese grado de descentralización tributaria. Y lo mismo con el caso de con la variable vinculada con una población envejecida. ¿Por qué motivo es este? Porque los recursos que provienen del sistema de seguridad social, la OCDE no los atribuye a ningún nivel de gobierno. Entonces, los incluimos en el denominador porque consideramos que es un recurso tributario toda vez que, bueno, además un impuesto, porque no hay una contraprestación perfecta entre lo que el contribuyente paga y lo que recibe del Estado, pero como no lo podemos atribuir a ningún nivel de gobierno, está en el denominador. Entonces tener una población más envejecida podría influir negativamente sobre la descentralización tributaria. Con respecto al grado de apertura, una apertura mayor en las economías donde existen tributos vinculados con el comercio internacional, esos tributos normalmente están reservados al gobierno central, así que también podemos esperar una relación negativa. Y consideramos también el gasto corriente del gobierno central porque en este sentido queríamos ver si había algún efecto más vinculado con cuestiones de tipo leviatán o de puja distributiva entre los distintos niveles de gobierno, ya que si tenemos un gobierno central con un alto compromiso de gasto, es probable que también la descentralización tributaria sea menor. Y tomamos también la deuda externa, ¿cuánto? Bien, la deuda externa, pensando también que la relación es negativa y la inflación como negativo también por estos motivos de cuestiones más de tipo macroeconómico. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en el primer caso, cuando vimos la correlación de Pearson, vemos que hay una asociación entre las dos variables, si bien no es una cifra demasiado grande, ni un coeficiente muy alto, alcanza para avanzar en un análisis de causalidad. Cuando avanzamos con la causalidad, vimos que la relación se da desde el indicador de calidad institucional hacia la descentralización o autonomía tributaria. Los estadísticos comprueban esa situación, la causalidad inversa no fue digamos, aceptada, y en el caso de los modelos de panel, vemos que, bueno, los test nos indican que era correcto avanzar hacia un modelo de efectos fijos, en lugar de tomar el modelo agrupado, y luego el test de Hausman también nos indica que convenía el efecto fijo en lugar del aleatorio. ¿Qué es lo que encontramos? Que el coeficiente de la variable institucional, que es el de nuestro principal interés, está en el sentido correcto y tiene significatividad alta, o sea que influye positivamente sobre la descentralización. En el caso del producto per cápita, el coeficiente es muy chiquito, pero la relación es la esperada, la significatividad es al 5%. En el caso del desempleo, ahí es raro, en el caso del modelo de efectos fijos nos dio un coeficiente positivo, y en el otro caso de efectos aleatorios nos dio negativo, así que eso lo tenemos que seguir revisando. La población envejecida también resulta significativa en el sentido esperado. El coeficiente de apertura comercial
y también resulta significativo en el sentido esperado, y es muy interesante también ver cuál es la magnitud del coeficiente del gasto corriente central, y la alta significatividad. Así que eso también denota que cuando tenemos un gobierno central con un alto nivel de gasto corriente, bueno, eso va a ir en detrimento de la descentralización tributaria. El tema de deuda externa, ahí no resultó, esa variable no resultó significativa, y en realidad creemos que deberíamos haber incluido la variable servicios de la deuda, que es un gasto corriente vinculado con el gobierno central. Esa variable tenía valores muy raros, así que la tenemos que seguir revisando, y si hubiéramos puesto esa variable tendríamos que haber puesto gasto primario en lugar de gasto corriente, ¿no? Para evitar ahí un problema de correlación. Entonces, como comentarios finales, vemos que la calidad institucional favorece el desarrollo de los países, tal como lo anuncia la teoría del federalismo fiscal y la teoría que relaciona la calidad institucional con el desarrollo de las economías. Si bien el coeficiente es reducido, como dije antes, la significatividad es alta, y bueno, nos sorprende la marcada influencia negativa del gasto del gobierno central en este sentido. Como próximos pasos, nos toca ver qué pasa con los recursos de seguridad social, a ver si podemos pulir un poco mejor ese aspecto, analizar segmentación entre países. Sospechamos que la calidad institucional puede tener influencia diferencial según el grado de desarrollo de las economías, y bueno, profundizar el análisis con otros indicadores más sofisticados de autonomía tributaria. Y bueno, muchas gracias.